Siguiendo nuestro estudio del Evangelio de Marcos, llegamos hoy al capítulo 14 y vamos a estar viendo los versículos 53 al versículo 65. Dice así la palabra del Señor. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Padre amado, te damos gracias por tu palabra que es eterna, palabra que se cumple en la medida que avanza, Señor, los tiempos. Gracias porque tú eres un Dios de planes perfectos y de planes eternos. Señor, que esta palabra traiga luz a nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo ministre a cada uno de los que escuchan esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Antes de entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel eh, recibió las instrucciones de parte de Dios para que tuvieran bendición allí en esa tierra. Y a través de Moisés, y particularmente en el libro de Deuteronomio, Dios da esas instrucciones. Y el tema principal era muy claro. Si el pueblo respondía al Señor en amor, en obediencia, experimentarían ellos la bendición divina. Pero si no lo hacían, pues recibirían también el juicio divino. Y cuando el pueblo conquistara esa tierra de Canaán y se establecieran como una nueva nación allí, pues debían recordar que solamente si seguían los estatutos y los decretos que el Señor les había mandado, esa sociedad crecería, prosperaría, florecería. Y parte de esas instrucciones correspondían precisamente al establecimiento de gobernantes, pues para que ejercieran su oficio de una manera justa, de una manera recta. Y en Deuteronomio 16, del verso 18 al 20, Moisés precisamente le da al pueblo estas instrucciones. Dice así la palabra del Señor: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Y cuando vemos la historia del pueblo de Israel, vemos que a través del tiempo el pueblo estuvo haciendo un esfuerzo pues por mantener estas directrices divinas. Y particularmente para la época en que el Señor Jesús desarrolló su ministerio, pues este pueblo judío había desarrollado un sofisticado sistema judicial
y estaba basado en los principios que estaban en la ley de Moisés. Y era su orgullo este sistema, porque tenían una sociedad justa y equitativa, pues regulada por un sistema de tribunales y jueces. Ahora, un concilio o una corte local se podía establecer en cualquier ciudad que tuviera al menos 120 hombres que fueran cabezas de sus casas. Y cada uno de estos concilios era conocido precisamente como Sanedrín, que viene de una palabra griega que es Sanedrión, que significa sentados juntos. Y este concilio pues gobernaba eh, a la comunidad. Y estos concilios locales pues estaban compuestos de 23 hombres que eran generalmente extraídos de ese liderazgo de la sinagoga. Y siempre debía ser pues un número impar para que cuando votaran sobre algún asunto en particular o tuvieran que decidir o dar un veredicto en un juicio, pues siempre hubiera alguna mayoría. Ahora, el Sanedrín o el Tribunal Supremo en Israel, pues estaba localizado precisamente en Jerusalén y ellos se reunían todos los días en el templo, a excepción pues los días de reposo y los días, algunos otros días festivos. A este Sanedrín que estaba en Jerusalén se le llamaba el Gran Sanedrín y estaba conformado por 71 miembros, incluido pues el sumo sacerdote que era quien presidía este concilio. Estaban también pues los representantes de los jefes de los sacerdotes, de los ancianos y de los escribas. A este concilio también se le llamaba los ancianos del pueblo o también los ancianos de los hijos de Israel. Y era pues el organismo pues que más tenía poder legislativo y judicial en el pueblo judío. Y como lo dijimos anteriormente, estaba fundamentado pues sobre los principios establecidos en la ley mosaica. Pero para la época de el Señor Jesucristo, este gran Sanedrín pues se había corrompido, se había vuelto muy corrupto, tanto en lo religioso como en lo político. De tal manera que cosas como el nepotismo, la prominencia social y cuestiones políticas influían mucho en quién era nombrado para el concilio, incluso en quién desempeñaba el cargo de sumo sacerdote. De la misma manera también los intereses de los romanos y particularmente los intereses egoístas de Herodes. Ahora, con base en las regulaciones que estaban allí en el Antiguo Testamento, este sistema legal, este sistema judicial judío, tenía varias protecciones a quienes acusaban de un delito. Una de estas es que los juicios debían ser juicios públicos, que debían celebrarse durante las horas del día. Así la persona acusada pues tenía la oportunidad de poderse defender y de rechazar cualquier acusación, a menos que estuviera apoyada por el testimonio de por lo menos dos testigos. El falso testimonio o perjurio se consideraba un asunto muy serio. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 20, verso 16, donde dice así la palabra del Señor. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora, si una persona acusaba falsamente a otra de un delito, el castigo debía aplicarse, el castigo para ese delito en particular debía aplicarse contra la persona que acusó falsamente al otro. Y lo vemos en Deuteronomio capítulo 19, versos 16 al 19, donde dice así la palabra del Señor. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano,
entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Ahora, en las situaciones en que se dictaba pena de muerte, las personas que habían sido testigos en contra del acusado, ellos son los primeros que tenían que infligir los primeros golpes de ejecución, como lo vemos en Deuteronomio capítulo 17, verso 7, donde dice así la palabra del Señor. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora, en el pueblo judío, la pena capital era el apedreamiento. Y esto significaba que era el testigo quien tenía que lanzar las primeras piedras. Esto pues aseguraba que el testigo tenía una conciencia clara en respaldar sus palabras, su testimonio con sus acciones. Otro aspecto u otra estipulación expresada en el Antiguo Testamento también es que cuando se aplicaba la pena capital, pues esta ley judía establecía que debía transcurrir todo un día entre el anuncio del veredicto, o sea, cuando se dictó la sentencia de culpabilidad, y la ejecución de esa sentencia de muerte. Y durante este periodo de tiempo, pues se pedía que todos los miembros del Sanedrín, todos los miembros de la corte, pues ayunaran y se tomaran un tiempo para reflexionar, para pensar en ese veredicto que habían dado. Y este tiempo pues también permitía que se encontraran más testimonios o más pruebas o más evidencias. Y por consiguiente, pues estos juicios no se realizaban el día antes a una fiesta, porque en esa fiesta pues no se permitía ayunar. De tal manera que cuando este sistema judicial funcionaba de esta manera, con esos reglamentos y con esas regulaciones, pues era un sistema pues misericordioso y justo. Pero el juicio de Jesús fue totalmente ilegal, pues dejó de lado el Sanedrín dejó de lado sus propios estatutos. El juicio que se llevó a cabo en contra del Señor Jesús, pues consta básicamente de dos fases principales. Una, la judía, o sea, la parte religiosa, y la otra, la parte política o la parte gentil. Y cada una de estas partes consta de tres partes. En la primera, pues al ser el Señor juzgado por la parte religiosa, lo primero, la primera situación es que fue llevado el Señor Jesús ante Anás. En segundo lugar, es llevado ante Caifás y ante el Sanedrín. Y en tercer lugar, pues fue llevado ante el Sanedrín por segunda vez después del amanecer. Y en la parte política o la parte gentil, el Señor primero es enviado ante Pilato. Fíjese que era la autoridad romana. Después de eso, es enviado a Herodes Antipas. Y nuevamente es regresado otra vez ante Pilato. Y en esta sección particular de Marcos, nos narra el juicio judío cuando Jesús es injustamente condenado por Caifás y por el Sanedrín. Y todo eso ocurrió esa madrugada del Viernes Santo. Y aquí es donde vemos que fue una noche o una madrugada de completo fracaso para la justicia. ¿Por qué? Pues porque hombres malvados condenaban falsamente al Hijo de Dios perfecto. Y eso se convirtió en la máxima injusticia. De tal manera que violando la ley mosaica, el juicio del Señor Jesucristo se llevó a cabo en privado, se llevó a cabo en la noche, se llevó a cabo lejos del templo y solo hora antes de comenzar la Pascua.
o sea, con una violación completa de todos los estatutos que tenía el propio Sanedrín. Como veremos también, se presentaron testigos con acusaciones falsas. Eh, no le dieron al Señor la oportunidad de una defensa apropiada y pronunciaron un veredicto de que era ilegítimo. Y también buscaron la ejecución inmediata ese mismo día. De tal manera que desde que se le dijo al Señor o se dictaron los cargos en contra de él, después del interrogatorio, la presentación de los testigos y hasta la sentencia, todo el procedimiento que se hizo fue ilegal, fue injusto. Muy bien, veamos los versículos 53 y 54 de Marcos capítulo 14. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Recordemos que el Señor Jesucristo fue arrestado allí en el huerto de Getsemaní mucho antes del amanecer. Y dice que el Señor Jesús fue llevado en medio de la oscuridad, pues para ser juzgado en la casa del sumo sacerdote. Pero recordemos que ya habían determinado un veredicto de culpabilidad antes del juicio. Como lo menciona el Evangelio de Juan en el capítulo 11, verso 50, donde dice así la palabra del Señor: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. De tal manera que todo este procedimiento que estaban haciendo, que estaba haciendo el concilio o el Sanedrín, era apenas una formalidad. Y como dice aquí Marcos, se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. ¿Para qué? Pues para condenarlo. Ahora, en el Evangelio de Juan, narra que Jesús fue llevado primero ante Anás, que fue el sumo sacerdote anterior a Caifás, como lo menciona allí en el capítulo 18, versos 12 y 13, donde dice así la palabra del Señor. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Anás había servido como sumo sacerdote entre los años 6 y entre el año 15 después de Cristo, y fue quitado de ese puesto por Roma. No se saben las razones, pero él siguió ejerciendo una influencia bastante importante, cuanto más con su yerno Caifás, quien sirvió de sumo sacerdote desde el año 18 hasta el año 36 después de Cristo. De igual manera también los 5 hijos que tuvo Anás también ejercieron en algún momento de sus vidas ese oficio de sumo sacerdote. De tal manera que esto era una mafia familiar. Anás y sus hijos eran quienes controlaban todas las operaciones que se hacían en el templo, todas las operaciones económicas. Recordemos que eso incluía el cambio de la moneda, la venta de animales para el sacrificio. Y toda esta operación en el templo se llegó a conocer con el apodo de Bazar de Anás. Y recordemos que el Señor Jesús se opuso a esta empresa corrupta cuando limpió el templo a principios de su ministerio y después en esa misma semana, en la Semana Santa. De tal manera que mientras los miembros del Sanedrín eran citados para reunirse en la casa de Caifás, el Señor Jesucristo estaba siendo presentado allí en la residencia de Anás. Y pues lo iba a interrogar. Miremos lo que dice el capítulo 18 de Juan, versos 19 al 24, donde dice así la palabra del Señor. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina.
Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. De tal manera que aquí Anás quería encontrar alguna evidencia con que pudiera crear una acusación en contra del Señor Jesús. Y de ahí precisamente sus preguntas. Porque si Anás quería realmente conocer cuál era la verdad, él fácilmente lo hubiera podido preguntar a cualquiera de las personas que en múltiples ocasiones escucharon los mensajes del Señor Jesucristo. Además, las palabras del Señor, pues le estaban recordando a Anás que él debía llamar a testigos si quería levantar algún tipo de cargos contra él. Así que la respuesta que el Señor Jesús no fue incorrecta ni tampoco inadecuada, sino que puso al descubierto las intenciones malévolas de Anás. Por eso uno de los alguaciles que estaba cerca tomó represalias en contra de él y lo agredió físicamente. Y Anás pues odiaba a Jesús, particularmente porque había trastornado, había alterado las operaciones económicas que se llevaban allí en el templo ya en 2 ocasiones. Pero no pudo encontrar nada por lo cual acusarlo. No había ninguna razón para a una acusación y mucho menos como un delito capital. Así que al no tener ningún cargo, ¿sí? No pudieron presentar ningún cargo, debieron haber liberado al Señor Jesucristo. Pero en vez de eso, ¿qué hizo Anás? Anás lo envió a Caifás y al Sanedrín para el siguiente intento, para querer inventar un delito que fuera digno de muerte. Y para ese momento, pues ya todo el concilio se hallaba reunido en la casa de Caifás. Y aquí Marcos pues hace como una interrupción de la narración y hace un comentario acerca de Pedro. Y dice que Pedro le siguió de lejos y que fue hasta el patio del sumo sacerdote. Pero para poder entrar tuvo que tener la ayuda de otro discípulo, como lo menciona allí el capítulo 18 del Evangelio de Juan, versos 15 y 16, donde dice así la palabra del Señor. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Y dice Marcos precisamente que él estaba allí sentado con los alguaciles, que estaba calentándose al calor del fuego, con la esperanza de permanecer allí en el anonimato, en que nadie lo reconociera. Así que Pedro se puso en una posición bien complicada porque pronto lo reconocerían y se dieron cuenta que era uno de los discípulos de Jesús y comenzaron las preguntas y las acusaciones. Y finalmente Pedro termina negando al Señor Jesucristo, como lo vamos a ver más adelante. Muy bien, continuemos con los versículos 55 al 59. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano,
y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. De tal manera que Anás no pudo incriminar al Señor Jesucristo y lo envía a la casa de Caifás, donde ya se encontraba reunido el Sanedrín. Y hasta este momento no tenían ninguna acusación oficial en contra del Señor. No han presentado ningún tipo de evidencia que fuera creíble de una violación. Pero los sacerdotes, pues ellos sabían que debían poder acusarle antes de poder dictaminar una condena. Por eso dice aquí que los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y parece que aquí los principales sacerdotes son los que están impulsando, están instigando ese caso en contra del Señor Jesús para que todo el concilio lo pueda condenar y lo lleven finalmente a la muerte. Ahora, según la ley judía, al Sanedrín no se le permitía iniciar acusaciones. El Sanedrín era el juez, era quien dictaminaba las sentencias, quien establecía el juicio. El Sanedrín solo podía investigar los casos que le presentaban. Pero aquí en el caso de Jesús, en el juicio contra el Señor Jesucristo, los miembros del Sanedrín actuaron como fiscales. Eso es actuar de manera ilegal. Ellos estaban buscando algún motivo para acusar al Señor Jesús, pero dice la palabra aquí que no lo hallaban. A pesar de que muchos decían falso testimonio contra él. O sea que estaban dispuestos a mentir para fabricar un delito que llevara al Señor Jesús a la muerte. Como lo menciona el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, verso 59, donde dice así la palabra del Señor: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. De tal manera que las historias o el testimonio que daban estos testigos no coincidían, dicen que eran historias contradictorias. De tal manera que se estaba evidenciando la inocencia del Señor Jesucristo y la corrupción que había en todas estas personas que estaban allí hablando. Pero miremos lo que dice el verso 60 del mismo Mateo capítulo 26, dice así la palabra del Señor: y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Y en Marcos dice que levantándose estos 2 testigos dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. De tal manera que aquí tergiversaron las palabras que el Señor había pronunciado 3 años antes. Y estos testigos estaban afirmando que el Señor Jesús había hecho estas amenazas para destruir el templo actual. Pero recordemos que el Señor no se estaba refiriendo a la construcción que había allí, el templo como tal, sino que Él estaba hablando de su cuerpo y al hecho de que resucitaría después de 3 días. Como lo menciona allí el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 19, 20 y 21, donde dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y el verso 22: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho.
Así que las acusaciones que estaban haciendo en contra del Señor Jesús, pues eran confusas. ¿M? Por eso Marcos dice que ni aún así concordaban en el testimonio. De tal manera que esa madrugada en la casa de Caifás fue una violación completa a los principios que el Señor dictaminó al pueblo, para el pueblo de Israel, allí en el capítulo 19 del libro de Deuteronomio. El Sanedrín quiso construir un caso en contra de Jesús, basado en evidencias falsas, en mentiras. Y como sabemos, el Señor Jesús pues no tenía ningún pecado, o sea, no había ningún testimonio verdadero que lo pudiera incriminar de manera justa. ¿Eh? Y tuvieron que recurrir a testimonios de falsos, mentirosos, perjuros, enemigos, y aún entre ellos mismos no podían coordinar un caso firme en contra del Señor Jesús. Muy bien, continuamos con el versículo 60 y la primera parte del 61. Dice, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Así que después de escuchar a estos dos testigos, Caifás pregunta al Señor, dice, entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Ahora, como el Señor Jesús sabía que era inocente, pues no fue necesario responder a esto. Por eso la palabra dice que él callaba y nada respondía. Así que el Señor se niega a dar alguna respuesta a toda esta burla que se estaba haciendo con una fachada de legitimidad. Y recordemos las palabras del profeta Isaías, allí en el capítulo 53, verso 7 del libro. El Señor Jesús conocía estas palabras que profetizaban acerca de él. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De tal manera que el silencio del Señor Jesús estaba en un claro contraste con todas las mentiras que estaban declarando allí en medio del Sanedrín. Ahora estos dirigentes religiosos estaban motivados por el odio, estaban motivados por la maldad y estaban utilizando medios ilegales, medios injustos para querer condenar al Hijo del Dios viviente. ¿Mm? Pero aquí vemos que estos dirigentes pues estaban cumpliendo los propósitos redentores de Dios. O sea que esta maldad sería utilizada por Dios el Padre, para magnificar la justicia perfecta de Dios. Recordemos que un tiempo antes, precisamente el Sanedrín había conspirado para asesinar al Señor Jesús y Caifás había dicho lo siguiente allí en Juan capítulo 11, versos 49 al 52. Dice así la palabra del Señor. Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote en aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. De tal manera que Dios convierte estas palabras malignas de Caifás en una profecía acerca de la muerte sustitutiva del Señor Jesucristo allí en la cruz. Y que todo lo que los enemigos del Señor hicieron para hacerlo sufrir, pues Dios lo usó realmente con el fin de cumplir con su plan eterno, con ese plan de salvación.
Muy bien, continuemos con el versículo 61, la parte B, hasta el versículo 65 de Marcos 14. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Vemos aquí como ante el silencio del Señor Jesucristo, Anás continuó su ataque con preguntas que lo querían acusar. Por eso dice la palabra que el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Ahora, aquí la palabra bendito pues era una referencia a Dios el Padre. Y en Mateo capítulo 26, verso 63, nos da una ampliación de esta pregunta. Dice así la palabra del Señor: Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí en este caso, Anás obliga prácticamente al Señor Jesús con un juramento, y el Señor estaba en la obligación de contestarla. Pero démonos cuenta que esta fue fue la primera pregunta básicamente legítima que fue hecha al Señor Jesucristo en todo el juicio. Y lógicamente, pues también correspondía una respuesta directa y una respuesta verídica. Y el mismo Señor Jesús pues entendió que lo que estaba haciendo Caifás era poder atraparlo en una declaración que el concilio consideraría como una blasfemia. Y el sumo sacerdote sabía que Jesús había afirmado en varias ocasiones decir que él era el Mesías y que era el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Y esto se constituía en una blasfemia. Así que lo que pretendía Caifás era pues engañar al Señor Jesús para que él repitiera esa afirmación delante del Sanedrín. Ahora, para el Señor Jesús no era extraño esta situación, porque él sabía lo que estaba pensando Caifás, sabía lo que estaba sucediendo en ese momento. Y el Señor Jesús no esquivó el tema, ni en este momento permaneció en silencio, sino que él respondió con una declaración firme, inequívoca, de su condición mesiánica, de su deidad. Y él aquí particularmente se refiere al Salmo 111 y a Daniel 7:13, porque el Señor les dice, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Recordemos que el título de Hijo de Hombre era una conocida designación para el Mesías, que se habla ya en Daniel 7, 13 y 14. Y la diestra del poder de Dios, pues era un título que se le daba a Dios. Así que de una manera serena el Señor responde a sus acusadores y les dice que Él era el Mesías y que Él era el juez divino. Y aunque ese día podían matarlo, Él resucitaría, ascendería a los cielos, se sentaría allí a la derecha en el trono de Dios. Y que aunque ellos lo estaban juzgando a él con injusticia, él vendría un día y los juzgaría con una justicia perfecta. Ahora, el Señor Jesucristo sabía que esta declaración iba a ponerle sello a su condena, sellaría su muerte. Y fijémonos cuál fue la reacción del sumo sacerdote.
él de una manera fingida dice que rasgó su vestidura. Esto era un símbolo de indignación, de una justa indignación. Y los judíos pues rasgaban sus vestiduras como una expresión de un profundo dolor. Ahora, al sumo sacerdote se le tenía prohibido que rasgara sus vestiduras, a no ser, a no ser por causa de que el nombre de Dios fuera blasfemado. Como se menciona allí en Levítico, capítulo 21, verso 10, donde dice así la palabra del Señor. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Así que lo que hizo aquí Caifás fue dar una apariencia de horror y de estupor ante la supuesta blasfemia del Señor Jesucristo. Pero internamente había hipocresía. Él no le importaba honrar a Dios. Él estaba feliz, estaba dichoso porque había encontrado la manera de condenar al Señor Jesucristo. Así que ya con la victoria en el bolsillo, dice que la palabra que entonces el sumo sacerdote dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Así que esa pregunta lo que estaba indicando era que el caso ya estaba cerrado, que el veredicto ya estaba decidido, estaba determinado. Y todos los miembros del Sanedrín tenían pues lo que necesitaban para apoyar delante del pueblo la sentencia que habían ya predeterminado ejecutar. Así que ya no necesitaban testigos que se pusieran de acuerdo para acusar al Señor Jesucristo. Y Caifás hace otra pregunta, ¿sí? Dice, ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Ahora, en el Antiguo Testamento, la blasfemia se describía como una desafiante irreverencia a Dios. ¿Y cuál era la directriz que se daba? Lo vemos allí en Levítico capítulo 24, verso 16. Dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así al extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Ahora, que un hombre simple, que un hombre común y corriente declarara igualdad con Dios, pues era considerado como una blasfemia. Pero pues la sentencia que había dado Caifás era ilegal. ¿Por qué? Pues porque Jesús no era culpable de blasfemia. Las palabras que el Señor Jesús estaba declarando, que acababa de decir allí frente al Sanedrín, eran totalmente ciertas. ¿Por qué? Porque Él era el Mesías, Él era el Hijo de Dios, aquel que había descendido de los cielos. De tal manera que el blasfemo no era el Señor Jesucristo, sino todos los demás miembros del Sanedrín. Ahora, cuando el Sanedrín tomaba una decisión, ellos debían seguir un proceso ordenado. Cada uno de los miembros del Sanedrín debía votar uno por uno y debía ser por turnos. Comenzaban desde los más jóvenes hasta los más ancianos, para que los más jóvenes no fueran influenciados por los miembros más antiguos. Y esos votos eran cuidadosamente contados, anotados por un escriba. Y esa noche pues no tuvieron estas consideraciones, sino que al contrario, todos ellos le condenaron, dice, declarándole ser digno de muerte. De tal manera que lo que había allí en el Sanedrín era una turba. Ahora, el Sanedrín pues sabía que para llevar al Señor Jesús a la muerte tenían que tener la aprobación de Roma.
Y ellos sabían que la afirmación del Señor Jesús de que era igual a Dios, pues no era un delito para los romanos. Eso no era una sentencia de muerte. De tal manera que los dirigentes judíos pues tuvieron que inventar nuevas acusaciones para que Roma se interesara realmente en este caso y llevaran al Señor Jesucristo a la muerte. Y cuando llevan más adelante al Señor Jesús ante Pilato, lo que ellos argumentan es que encuentran a este hombre que pervierte la nación, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, que es un rey. De tal manera que lo que hicieron fue presentar mentiras delante allí de Pilato con el fin de que él lo condenara y fuera ejecutado. Ahora, ¿cómo fue la respuesta del Sanedrín ante esta supuesta blasfemia del Señor Jesús? Pues comenzaron a gritar de que era digno de muerte. Y algunos, dice la palabra, que comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza. Aquí vemos cómo la Corte Suprema de Israel estaba envuelta en un completo caos, en una completa corrupción, y aún recurren al maltrato físico. Ahora, el hecho de que le escupieran en la cara al Señor Jesucristo era una forma detestable de insulto personal. Decenas de hombres escupiendo en el rostro del Señor Jesucristo. Y él no escondió su rostro. Y fuera de eso, le vendaron los ojos para darle puños en la cara, para abofetearlo. Y fuera de eso, comenzaron a burlarse de él, diciéndole, profetiza. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 68, nos da una declaración aún más completa de la burla y del escarnio que estaban haciendo al Señor Jesús, donde dice, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Desde luego que el Señor Jesús sabía quién lo había golpeado, pero el Señor Jesucristo no dijo nada, permaneció en silencio. Después de que decenas de hombres se cansaran de golpearlo, de escupirlo, de las burlas, de todo el maltrato, volvieron a llevar al Señor Jesús ante la guardia del templo. Y sigue diciendo la palabra que los alguaciles lo recibieron nuevamente y continuaron con el mismo patrón de maltrato, que dice que le daban de bofetadas. Y todo esto que estaba ocurriendo, todo este maltrato que le estaban dando, era una de las profecías que él había declarado previamente. Allí en Marcos capítulo 10, verso 33 y 34, donde el Señor había declarado, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. De tal manera que el Señor había comprendido que todas estas acciones malvadas de estos hombres serían usadas por Dios el Padre para lograr sus propósitos redentores. Ahora, Caifás y todos los miembros de el Sanedrín juzgaron al Señor Jesús en una noche, pero ellos un día estarán delante de ese trono glorioso, de ese trono divino, para enfrentar el juicio eterno. Como se menciona allí en Hebreos capítulo 9, verso 27, donde dice así la palabra del Señor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio.
De tal manera que todo pecador, toda persona que rechaza a Cristo, un día tendrá que enfrentarse al juez. Un día tendrá que escuchar las palabras de sentencia y de juicio, las palabras de castigo por su incredulidad. Pero el Señor Jesucristo soportó todo este sufrimiento, toda esta hostilidad, para que todos los que le acepten en fe puedan ser salvos, escapar de ese juicio divino y recibir la vida eterna. Como lo expresa el Evangelio de Juan, capítulo 3, del verso 15 en adelante, dice: para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y como lo declara finalmente el apóstol Pedro en su primera epístola, allí en el capítulo 2, versos 23 y 24, donde dice así la palabra de Dios: cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecían, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hoy el llamado a todo pecador es para que reciba y acepte la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, para que Cristo sea reconocido en cada corazón como el Señor y el Salvador, y que pueda entender que por causa de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, el justo murió por los injustos. Ahora su justicia nos es imputada a cada uno de nosotros. Y como dice finalmente Pedro, por su herida hemos sido sanados. Padre amado, te damos gracias en esta hora, porque tú, Señor, enviaste a tu Hijo, al perfecto, el que cumplió toda la justicia tuya, Señor, que fue, Señor, llevado injustamente allí a la cruz, que fue acusado injustamente, que llevó, Señor, toda nuestra abominación allí, toda nuestra injusticia fue cargada sobre él, Señor. Te damos muchísimas gracias, porque Él pagó el precio, Señor, de nuestra maldad, el precio de nuestro pecado, que es la muerte. Su justicia ahora es imputada a nuestras vidas, y nosotros hemos cargado, Señor, sobre Él toda nuestra maldad, todas nuestras iniquidades, todo nuestro pecado. Gracias, amado Dios, porque tú dispusiste esa salvación tan maravillosa y tan grande para cada uno de nosotros. No hay nada en nosotros que pudiéramos haber hecho, Señor, para podernos salvar. Tú lo hiciste todo al enviar a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Y al pasar por todo, Señor, esta oprobio, por todo este sufrimiento, Señor, el cual debíamos pagar cada uno de nosotros, y Él se puso, fue como sustituto allí a la cruz y lo soportó todo por causa nuestra. Gracias por tu infinito amor y por tu gran misericordia, que cada día podamos caminar como es digno de ese llamamiento que tú nos has hecho como hijos tuyos. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.